Hola a todos, muy buenas noches. Hoy día nos corresponde revisar la clase 19, Macroformas del relieve y zonas naturales de Chile. Perdón el apuro, espero que ustedes y su familia se encuentren todos muy bien. La primera pregunta decía, respecto a lo expuesto en la página 26, ¿cuál de las siguientes aseveraciones es falsa? Aquí les presentamos entonces 4 alternativas y ustedes tenían que identificar la que no era correcta. La que corresponde es la número C, o sea, la letra C, que dice, una de las desventajas de la ubicación de Chile es su aislamiento respecto de los mercados más importantes del mundo como el europeo. Bueno, ya vimos que entonces que Chile, a pesar de estar en el extremo sur de América, tiene una fluida conectividad con el mercado asiático y los otros mercados del mundo. Por lo tanto, esta alternativa era la incorrecta. 2. Describe brevemente con tus palabras las 4 unidades del relieve que se muestran en el texto. Estas estaban bien identificadas las 4, así que era difícil confundirse, y ustedes tenían que describirnos entonces con sus palabras qué es lo que eran las planicies litorales, la cordillera de la costa, la depresión intermedia y la cordillera de los Andes. A nivel muy general, de las planicies litorales entonces podíamos decir que eran una planicie que se encuentran entre la cordillera de la costa y el océano. Se ubican entre Arica y Chiloé. La cordillera de la costa es una formación montañosa que abarca desde el norte a la zona de los canales en el extremo sur. La depresión intermedia es un terreno relativamente llano que se encuentra desde el norte hasta el seno de Relongaví, esto es en Puerto Montt, entre las cordilleras de los Andes y de la costa. Es atravesada en ciertas zonas por lagos y cordones montañosos. Finalmente, la cordillera de los Andes es una formación montañosa también, que atraviesa todo el territorio nacional, que va disminuyendo su altura hacia el sur y alberga importantes recursos hídricos y minerales. Pregunta número 3. El norte grande se caracteriza por tener una baja concentración poblacional respecto al resto del país, existiendo unas pocas ciudades que concentran toda la población de la zona. ¿Qué actividades y factores geográficos inciden en que el norte grande viva poca gente y concentrada en ciudades? Bueno, como decía el video y el texto, el norte grande se caracteriza por ser una zona desértica. Y esto limita mucho los lugares en que las personas pueden habitar, porque el acceso al agua y a los alimentos es bastante limitado, ya que no pueden haber actividades como ganadería y agricultura. Por esto, la existencia de los poblados se relaciona directamente con las actividades mineras que se desarrollan en la zona. Ya vimos que la cordillera de los Andes es una gran fuente de minerales. Por esto, la población se concentra en puertos y en lugares de extracción de minerales. Básicamente se concentra en los puertos porque en estos se pueden desarrollar otra serie de actividades que se nutren a partir de la minería. Por ejemplo, el comercio, la pesca, otros servicios también que se pueden prestar. Y esto favorece que la población se aglomere entonces en estas zonas. Pregunta número 4. El video señala que el norte chico presenta cordones transversales, unidad del relieve que no se encuentra en el resto del país. Explica con tus palabras en qué consisten los valles transversales y para qué se ocupan. Indaga en internet si es necesario. Bueno, los valles transversales básicamente son unos valles que se forman entre cordones montañosos en la zona del norte chico y la zona central. Se nutren a partir de recursos hídricos que son los ríos que vienen de la cordillera y son ricos en actividad agrícola y minera. Los valles más reconocidos o que más renombre tienen son Copiapó, Huasco y Ovalle. En estos valles básicamente no hay lluvias, no hay lluvias, así que los recursos hídricos los obtienen casi completamente y dependen de la existencia de estos ríos. Pregunta número 5. La zona central presenta 4 unidades del relieve que revisamos en el texto. Señala un pueblo o ciudad que se ubique en las siguientes unidades: Cordillera de los Andes, Depresión Intermedia, planicies litorales. Tenemos entonces, por ejemplo, que en la zona de la cordillera podemos encontrar la ciudad de los Andes, en la depresión intermedia podemos encontrar Santiago, y en las planicies litorales tenemos, podría ser Valparaíso, Viña del Mar o diferentes ciudades costeras. Algunas otras que podemos encontrar a lo largo de Chile, por ejemplo en la cordillera, Lonquimay, en la depresión intermedia tenemos también Talca, y en las planicies litorales podría ser Constitución. Pregunta número 6. La zona sur presenta una de las mayores diversidades de flora y fauna de Chile. Al respecto, ¿cuáles crees que son los aspectos climáticos y de relieve que permiten esta gran diversidad? Bueno, para empezar, las condiciones climáticas que encontramos en el sur no son tan extremas como las del norte, donde, por ejemplo, la temperatura puede variar de 30 grados a una temperatura negativa en las noches. La humedad y la lluvia tampoco son tan abundantes en la zona norte como en el sur, y esto favorece que existan muchas más especies en la zona austral, sur y austral.
Además, se suma a este clima que es más benigno, más húmedo, la presencia de la cordillera de los Andes, que esto genera un biombo climático que permite que exista un clima húmedo. En su contraparte, por ejemplo, en la parte de la cordillera que da hacia Argentina, el clima es mucho más seco, mucho más árido y no tienen la diversidad que tienen hacia esta zona. Pregunta número 7. ¿Qué sucede con cada una de las 4 formas del relieve en la zona austral? Indaga en internet si es necesario. Bueno, hacia el sur en general se observa una disminución en la altura tanto de la cordillera de la costa como en la cordillera de los Andes. En el caso de los Andes va disminuyendo su altura hasta hundirse en el mar y reaparece en la Antártica. Al igual que esta, la cordillera de la costa, a partir de Chiloé solo es posible ver sus formaciones más altas por sobre el mar en forma de islas y archipiélagos. También se encuentra hundida. La depresión intermedia se puede identificar solamente hasta la zona de Puerto Montt. A partir de ahí se encuentra inundada y da origen a esta serie de canales que caracterizan la zona austral, por donde la gente tiene que moverse en transbordadores y donde no hay mucha actividad agrícola. Las planicies litorales también disminuyen su tamaño considerablemente a partir de la zona de la Araucanía. Si bien todavía se pueden identificar zonas mucho más angostas que permiten que existan caletas de pescadores y pequeños poblados, ya no son las grandes planicies que encontramos en el norte grande. Hacia la zona austral desaparecen casi completamente y van a ser visibles por última vez hacia el sur y hasta algunas islas del sur desde Chiloé. Bueno, chicos, esa fue la revisión de la clase de la semana pasada. Cambiamos drásticamente desde historia a geografía. Espero que les vaya muy bien las siguientes actividades y que nos podamos ver pronto. Saludos.